Vamos a ver un indicador que nos va a ayudar a predecir los cambios de tendencia. Estamos en temporalidad de 1 hora, esto funciona para todas las temporalidades. El indicador es el AO, lo pueden buscar en cualquier plataforma, ya sea TradingView, MetaTrader o cualquier otra, como Always On Oscillator. Always On, AO, diferentes opciones, todo les va a servir. Oscilador asombroso en español. Una vez que lo agregamos, vamos a tener las configuraciones predeterminadas, no vamos a cambiar nada, no hace falta modificar absolutamente nada. El indicador sigue al precio, sigue al mercado, pero en algunas ocasiones se crean divergencias. Las divergencias es cuando el precio del gráfico realiza un movimiento completamente diferente. ¿Eso qué significa? Que el precio en el gráfico está subiendo, pero el gráfico de barras, o sea, el indicador muestra caída. ¿Esto cómo lo podemos observar? Lo podemos observar con divergencias. Para encontrar las divergencias, lo que debemos de hacer es buscar puntos mínimos y máximos en el gráfico. Vamos a buscar este primer ejemplo, que sería una tendencia bajista, y en una tendencia bajista vamos a encontrar las divergencias en los puntos mínimos. Todos nuestros puntos mínimos van a ser marcados con una flecha de color verde. Si nos fijamos bien en lo que hace el precio en el indicador, es realizar movimientos cada vez más bajistas, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí en el gráfico del Euro-Yen. Movimientos cada vez más bajistas, movimientos cada vez más bajistas. Pero llega un punto en el precio en el cual el indicador ya no realiza movimientos más bajistas. Por ejemplo, este punto y este punto están bajistas en el Euro-Yen, pero si nos vamos al indicador nos damos cuenta que están alcistas. Me ha realizado puntos cada vez más altos. Este punto en relación a este punto es cada vez más alto. Aquí es donde nosotros descubrimos lo que es la divergencia. La divergencia es que el precio yen me está realizando movimientos bajistas, puntos cada vez más bajos, pero el indicador me está realizando puntos cada vez más altos. La divergencia se crea en esta zona de estas barras y en esta zona de estas barras de aquí. Después de tener una divergencia, podemos observar cómo el precio comienza a realizar movimiento alcista. Y en el indicador lo que hace es comenzar también con un movimiento alcista y luego una pequeña acumulación. Realmente lo importante de este indicador no es que te va a dar el cambio de tendencia y tú puedes buscar una entrada que te va a dar 250 pips y $2.000 de ganancia a un lotaje bajo. No, porque no siempre te va a dar un cambio de estructura. Te va a dar un pequeño movimiento en algunas ocasiones. Te pongo un ejemplo. El precio me crea la divergencia entre estos dos puntos de aquí y estos dos puntos de aquí. Luego de crearme la divergencia me da un movimiento alcista, como el que está sucediendo actualmente. Digamos que el precio puede subir un poquito más, sube hasta esta zona y de esta zona comienza a caer. Este podría ser un escenario que se puede dar perfectamente. Incluso el precio, después de dar este escenario, puede llegar a crear otras divergencias. ¿Cómo sería otra divergencia? Si el precio me crea otras barras por aquí, más o menos algo así, y en el gráfico veo que tengo de un punto a otro punto movimientos cada vez más bajos, pero si me voy al indicador tengo puntos con movimientos cada vez más altos. Aquí tendríamos otra divergencia. ¿Y esta divergencia para qué sirve? Para buscar un movimiento alcista. Puede ser un pequeño movimiento alcista, una pequeña corrección, o puede ser incluso un cambio de tendencia. Pasamos al gráfico de 4 horas para que veamos las estructuras en temporalidades un poco más altas y también cómo funciona este indicador. Fijémonos directamente en esta divergencia que tenemos entre estos dos puntos y estos dos puntos. Estamos en una tendencia alcista, por lo cual nos vamos a fijar en los puntos más altos en el Euro-Yen y en el indicador nos vamos a fijar también en los puntos más altos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que el indicador está realizando movimientos cada vez más bajos, pero el gráfico está realizando movimientos cada vez más altos. Aquí tenemos una divergencia. Esta divergencia da inicio a todo este movimiento, toda esta estructura bajista. Si se dan cuenta, el precio aquí finalizó una tendencia y empezó a crear una nueva tendencia bajista, pero esto no siempre se va a dar. Tenemos otro ejemplo muy claro. Aquí hay una divergencia bajista, el precio cada vez está buscando movimientos más bajos, pero si nos vamos al indicador tenemos que el indicador está realizando cada vez movimientos más altos. Estos puntos son más altos y aquí son cada vez más bajos. ¿Qué sucede con esta divergencia? Que esta divergencia me dio un movimiento alcista, pero si se dan cuenta no me creó una nueva tendencia alcista. Es muy diferente una divergencia que me va a crear una tendencia nueva a esta divergencia que tenemos aquí. Me dio un movimiento alcista, por lo cual
movimiento en contra de la tendencia, veníamos de tendencia bajista, esperábamos ese movimiento alcista, pero este movimiento alcista no daba inicio a una estructura alcista, mientras que esta primera divergencia dio inicio a toda una estructura bajista. Realmente es muy complicado saber cuál divergencia va a dar inicio a una estructura contraria o no. Lo que yo te recomiendo es simplemente que tengas en cuenta las divergencias y te ayude a tener una confluencia con tu análisis de mercado.